roca de Betel. Mi mandato, dice el Señor, es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Contigo soy más fuerte, mi corazón late por adorarte. Cuando el mundo falla y estás tú, mi luz, mi camino, mi Padre Jesús. Contigo soy más fuerte, mi corazón late por adorarte. Cuando el mundo falla y estás tú, mi luz, mi camino, mi Padre Jesús. Cuando siento que no puedo más y las fuerzas no me alcanzan, cuando el miedo me hace renunciar, cuando el camino se me hace oscuro, cuando me pierdo y no encuentro el rumbo, cuando en la vida todo me pesa, las dudas se adueñan de mi cabeza, te buscaré, te alabaré. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Tengan todos bienvenidos a esta nueva enseñanza de nuestra comunidad cristiana, la Roca de Betel, en este estudio del libro de Daniel. Claro que sí, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos, los que han estado fieles todo este tiempo y ustedes que acaban de llegar también a vincularse a ese estudio. De verdad que es algo maravilloso, como siempre lo dice mi esposo, hemos aprendido mucho, mucho que aprender de este gran libro de Daniel. Bueno, ya imagínense, vamos en la lección 26 y a esta lección del día de hoy la hemos titulado Secretos para salir adelante. Bueno, ¿quién quiere conocer esos secretos? Bueno, si tú eres uno que quiere aprender estos secretos, acompáñanos en esta lección. Vamos a estar estudiando Daniel 9 del 4 al 11. Bueno, los que nos han estado acompañando deben saber, si no vamos a hacer un pequeño recorderis de la lección pasada que estuvimos hablando, fue acerca del cumplimiento de las profecías y de cómo es de importante conocer lo que es la palabra de Dios para poder saber distinguir esos tiempos en que estamos viviendo hoy en día. Porque la palabra de Dios, como hemos estado estudiando, ya tiene escrito los acontecimientos que van a suceder. O sea, los que ya han pasado, pero también vienen los que van a suceder. Es cierto, cada uno individualmente labramos nuestro destino, dependiendo de esas decisiones que tomamos, dependiendo de la obediencia a Dios. Pero pues si vemos todo en un panorama como general de lo que ocurrirá en el mundo, ¿no? También se puede manifestar no solo a nivel individual, sino ese panorama general. Lo que pasa es que nosotros, si vamos a la Biblia, la palabra de Dios ya está todo escrito. Va a haber un reinado, lo que hemos estado hablando acerca de los tiempos finales, y Dios ya tiene escrito y programado y profetizado todo lo que va a pasar, pero no individualmente, porque individualmente uno mismo se labra su propio destino. O sea, no podemos generalizar que todos van a pasar por determinadas situaciones, ¿no? Cada persona tiene su libre albedrío, cada persona toma sus propias decisiones y cada persona va a llegar a determinado sitio, a determinado fin, dependiendo de las decisiones que haya tomado. Por eso es el libre albedrío, ¿no? Exactamente. Pero no podemos decir de que no, es que su vida y mi vida ya está escrita, ¿no? Está escrito lo que va a pasar en el mundo. General. Exacto. Entonces, como lo vimos la semana pasada que estuvimos hablando acerca de la veracidad de lo que la Biblia nos habla, acerca de esos acontecimientos, que no es solamente lo que está escrito en Daniel. Si pueden ver la lección pasada, estuvimos hablando de varios profetas, de varios libros de la palabra de Dios que reafirman y contrarreafirman todo lo que está pasando, ¿no? Lo que esos acontecimientos cuando se dictaron o se dijeron no habían ocurrido,
Y que hoy tenemos nosotros la bendición de ver de que todo eso se cumplió, la mayoría de esas profecías se cumplieron, y las que faltan aún sabemos y tenemos la seguridad de que también se van a cumplir. Sí, porque si nos acordamos de la lección, estuvimos hablando acerca de las profecías que se dieron del anticristo del Antiguo Testamento, que se ha nombrado así Antioquio, que era un emperador de los que estaban en esa época en Grecia, que fue demasiado duro con el pueblo, y que parte de lo que él hizo es parte de las profecías que hay para el anticristo en el Nuevo Testamento, pero pues lógicamente nada comparado con lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Porque lo que está profetizado es mucho más grande, pero este Antioquio es una persona que cumplió la parte profética de la primera parte profética de esto que leímos en el anterior capítulo, y aparte de eso también pudo cumplir o al menos visualizar hacia el futuro lo que va a pasar con el anticristo. Bueno, hoy vamos a estar hablando de lo que las personas deberíamos llegar a hacer para obtener éxito en la vida. Pues no solo estamos hablando del éxito de una posición social, sino en el éxito de una relación con Dios, que podríamos decir que es lo más importante que existe. Que teniendo esa buena relación con Dios podemos salir adelante en la vida, en todas las cosas que hacemos, en lo que vivimos. Sabemos, ¿no?, que el modelo a seguir siempre es la vida de Jesús, quien no tiene nadie que realmente lo iguale. Pero seguramente a alguien pues le llega a la mente y dice, no, pero es que claro, él era Dios, ¿no? Y por eso nadie fue él ni será como él. Pero quizás también nos estamos olvidando de que Jesús también fue 100% hombre, que fue tentado en todo y que él logró superar todas las tentaciones del enemigo, ¿no? Las duras circunstancias que le tocó vivir como cualquier hombre normal como nosotros, ¿verdad? Es que es bien tricky, porque cuando nosotros hablamos del ejemplo, la persona ideal, la persona o el hombre ejemplar, es Jesucristo por naturaleza, ¿no? Sino que lo que tú decías, ¿no? Hay gente que dice, no, pues ¿cómo no va a ser ejemplar si él fue Dios? Pero nosotros debemos de crecer a la estatura del varón perfecto. Nunca vamos a llegar a ser como él, pero sí esa debe ser nuestra meta. Pero en la Biblia hay muchos o algunos personajes que han sido nombrados, que son como usted, como yo y como tú, que son igual a nosotros, con las mismas debilidades, los mismos pecados, las mismas situaciones, ¿no? Pero que nos pueden servir como ejemplo también. Exactamente, y uno de ellos es Daniel, un ser humano, tú lo decías, igual a nosotros, pero podemos verlo como ese comportamiento de él, algo digno de imitar, no solo por lo que él pasó como un exiliado que fue obligado a vivir en un país, una tierra desconocida, diferente lengua, con diferentes costumbres, creencias, sino también porque Daniel, pues él no tenía nada diferente a nosotros, ¿no? Se manifiesta como un hombre como nosotros, pero Dios le permite vivir en una tierra extranjera, y a pesar de él tener todo en contra, porque lo decíamos, como exiliado, con otra lengua, otras costumbres, otras creencias, otros dioses, y a pesar de tener todo eso en contra, y él por su manera de vivir, por esa relación tan estrecha que él mantenía con Dios, pudo ser preeminente, pudo tener siempre un lugar como un lugar especial, ¿verdad? En todo lo que hacía. Claro. Él ocupó posiciones muy especiales en los lugares en los reinos. Claro, es que una cosa es uno llegar, por ejemplo, a un país por su propia voluntad, como han llegado muchas personas a los Estados Unidos o a Canadá o a Europa, en cualquier lugar, y de pronto llegar a aprender la lengua y empezar a trabajar y salir adelante. A otra que no quería ir para allá, o sea, no estaba dentro de sus planes, que fue forzado,
que llega allá, que le hicieron aprender la lengua, que le trataron de meter, cambiar sus costumbres, y cambiarle su mente, cambiarle todo. Y a pesar de todo esto, salir adelante, tener éxito en todo lo que él emprendía. Entonces debe haber algún secreto, ¿no? Sí, porque él tenía todo en contra. Claro, entonces una persona que tiene todo en contra, que está obligada en contra de su voluntad y todo, y aparte de eso llega a estos puestos, porque Daniel estuvo en todos los puestos más importantes después de Faraón o después del rey. Entonces tiene que tener algún secreto para salir adelante. Bueno, eso es lo que vamos a descubrir, esos secretos para salir adelante. Bueno, la enseñanza que nos deja todo este libro de Daniel es que no importa lo que estemos pasando, cuando nosotros ponemos en primer lugar al Señor y obedecemos, sabemos de que Él nos respalda, nos da la victoria en todo lo que emprendamos. Y yo creo que hoy estamos reafirmando, ¿verdad? Porque Daniel tuvo tanto éxito. Claro, exacto. Y entonces uno podría decir, porque es que uno pone mucho pretexto, ¿no? Es que como yo no hablo inglés, o como yo estoy en esta situación, o porque es que yo tengo esto, tengo lo otro, entonces yo no salgo adelante por eso, pero no hay pretextos, porque si Daniel pudo hacerlo, siendo un joven esclavo, sin hablar la lengua y todo lo que tú dijiste ahora, y pudo salir adelante, entonces el secreto de él vamos a conocerlo, porque así como él salió adelante, nosotros también podemos salir adelante. Todo lo que nos emprendamos. No solamente en la parte laboral, como tú lo dijiste también en un principio, sino también como esposo, en una familia, en su trabajo, en su entorno, en todo lo que esté, en su universidad o lo que sea. Dios nos da a nosotros la posibilidad, si nosotros nos disponemos a estar o hacer o imitar, por ejemplo, lo que hizo Daniel, que es una persona normal como nosotros también podemos tener la posibilidad de aspirar a salir adelante en todas las cosas que nosotros emprendamos. Nos propongamos, y también a esto, algo importante, poder dejar un muy buen legado a nuestras generaciones futuras. Bueno, vamos a leer desde el primer versículo del capítulo 9 para que tengamos presente como todo el contexto completo de las circunstancias en que estaba viviendo en ese momento y ver por qué Daniel es un buen ejemplo a seguir. Daniel 9, del 1 al 6, dice: era el primer año del reinado de Darío el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos al Señor en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza. Oré al Señor mi Dios y le confesé: oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos, los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Bueno, yo creo que lo primero que vemos en esta enseñanza del día de hoy, de este hombre ejemplar que nos muestra, que estuvimos leyendo, ¿no? En los primeros versículos, hay algo, y es que Daniel estaba estudiando la palabra de Dios, que es igual a lo que nosotros estamos haciendo hoy con ustedes por este medio. Entonces yo creo que el primer principio, estudiar y meditar la palabra de Dios. Ya tenemos el primer secreto, estudiar y meditar la palabra de Dios. Miren, Daniel leyó que en la Biblia estaba profetizado ya el exilio en Babilonia y que duraría 70 años. Y como él creía en todo lo que estaba escrito en la palabra, meditó profundamente en esto, ¿no? Y nos imaginamos que a él allí empezó a hacer las cuentas del tiempo que había transcurrido desde que empezó ese exilio y
empezó como a cuadrar, wow, son 70 años, ya llevo tanto claro, aquí. Claro, recordemos que él llegó muy joven y que Ujú. esta profecía o esta visión que él tuvo, lo hablamos en la lección pasada, fue precisamente en aproximadamente 70 años antes. O sea, esa profecía, él estaba por ahí en los 85 años. Entonces, lo que nosotros calculamos, lo que pensamos es que de pronto él estaba analizando, ve el escrito, él cree en la palabra de Dios, hace cuenta y dice, hombre, esto está por ocurrir. Eso es lo importante de meditar en la palabra y de saber los tiempos, porque cuando uno sabe los tiempos, mire que hay una parábola de las vírgenes y dice que las vírgenes sensatas y las insensatas. Las sensatas estaban preparadas a la hora que llegara el novio. En cambio, las insensatas no planearon y entonces cuando dijeron, ya viene el novio, entonces denos aceite. No, vaya, compren usted porque nos va a quedar todos en aceite. Entonces, es eso, estar preparados, incluso todo el tiempo tenemos que estar preparados, pero cuando sabemos los tiempos vamos dándonos cuenta qué es lo que está sucediendo, que ya está escrito. Cuando vemos Mateo 24, vemos muchas cosas de las que están pasando ahora y nosotros podemos estar pensando también, es que estamos en los tiempos finales. Pero para eso bueno, necesitamos leer la palabra y meditar en ella, conocerla. Ya tenemos el primer principio, primer secreto. Lo segundo que hizo y nos enseña Daniel es que después de estudiar la palabra, de meditar, el paso a seguir es orar. Eso es algo que nosotros también deberíamos hacer cada vez que estamos inquietos por algo que esté pasando, por alguna palabra que no entendamos, porque muchas veces podemos leer pero no entender. Entonces, ahí es en ese momento es pedirle al Señor, ¿no? Esa revelación que nos ayude. Entonces, sabemos. Primer secreto, meditar leer la palabra, meditar. Ahora, lo segundo es orar. Vamos a ver qué nos dice Filipenses 4, 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, lo que Dios nos está ordenando es que cada que meditemos en la palabra y tengamos dudas o si nos viene algún pensamiento a nuestra mente, es que llevemos todas nuestras cargas a Dios, pero que las llevemos en oración y súplica. Porque dice que Él nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento, que Él cuidará nuestros corazones. Recuerden que Jesucristo dijo, traigan a mí todos, vengan a mí los que estén cargados, que yo los haré descansar. Sí. Entonces, mire, esta puede ser esa respuesta de por qué nos mantenemos cuando estamos inquietos, preocupados, con temor, estresados, deprimidos, con angustia, con ansiedades. Quizás el Señor que nos está mostrando, nos está advirtiendo que pues no estamos orando, que no estamos poniendo nuestras cargas a Él, y como resultado de no sacar ese tiempo para meditar la palabra, para orar, es que viene ese descontrol mental en el que muchas veces vivimos y que es el afán, que es el estrés, que es el desasosiego, tanta cosa que... Sí, a veces andamos con muchas cosas porque nos guardamos muchas cosas, nos estresamos mucho, queremos solucionar todas las cosas por nuestros medios, queremos tener el control de las cosas y al no poderlo tener, entonces nos angustia. Pero si nosotros le entregamos el control, le entregamos nuestra familia, el trabajo, las finanzas y todo al Señor, pues las cosas van a ser diferentes porque Dios va a tomar esas cargas y nos va a ayudar, así como Daniel en ese momento, él dice que recibió mucha angustia al ver esta visión, y entonces él empieza a orar, como a pedirle a ver, o sea, ya son casi 70 años, ¿qué está pasando con esto? Veo esta visión, entonces la visión que ha visto en el capítulo anterior, ¿no? Entonces ahora, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuándo nos vas a dar esta oportunidad de ver esta palabra concretada? Bueno, y además cuando nosotros vayamos a buscar al Señor y oremos,
Un modelo para orar que nos enseñan es que lo primero que nos está diciendo el apóstol Pablo es que debemos dar gracias a Dios. Muchas veces nosotros hacemos todo lo contrario, ¿no? Entonces, que lo primero es que demos gracias a Dios y lo siguiente nos lo enseña Daniel al empezar su oración, la que leímos ahorita, y que es algo que nos puede también a nosotros servir como un modelo de cómo orar con efectividad, es confesando nuestro pecado, reconociendo la grandeza del amor de Dios, su misericordia con nosotros, decirle que somos pecadores y que en este punto hicimos mucho énfasis en la prédica pasada, el domingo pasado, que llevó por título Los buenos no van para el cielo. Ahí está nuestro canal, búscala y allí vas a tener como... Interesante porque muchas veces nos confundimos y creemos que es que cuando somos muy buenos no necesitamos a Dios, entonces vienen conflictos, ¿no? Porque eso lo que hace, al sentirnos tan buenos, nos interrumpe, obstáculo para llegar a los pies de Dios. Entonces, mire que es bien interesante saber reconocer que todos somos pecadores. Y que cuando somos conscientes de esta verdad, pues esto nos hace que busquemos de Dios, quien es el único camino. O sea, nosotros nos aferramos a Jesús y Él dice que es el camino, la verdad y la vida, y es el único camino. Y es el único que nos puede perdonar pecados los que tengamos, ¿verdad? Porque es el que nos lleva al Padre. De hecho, para cualquier situación, lo hablábamos el domingo, ¿no? Cuando uno tiene un problema de alcoholismo, un problema de adicción o cualquier cosa, lo primero que tiene uno que reconocer que uno tiene un problema. Cuando uno verdaderamente quiere acercarse a Dios, tiene que reconocer de que tiene pecado y que necesita un Salvador, necesita. La palabra de Dios dice que la persona que peca o el alma que pecare morirá. Entonces Jesús murió por nosotros, para que nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Entonces es bien importante tener en cuenta esto, porque cuando nosotros buscamos de Dios, entonces podemos entrar confiados al trono de la gracia. Bueno, miren, Daniel tiene algo que nos impresiona de su personalidad, y es que él se humilla ante Dios. Y él está reconociendo en esa oración que leímos al principio de que él también es pecador. Él hace referencia y confiesa algunos de los pecados que ellos han cometido, porque él está allí incluido. Porque él dice, hemos pecado y hemos hecho lo malo. Él no está diciendo, ellos han hecho lo malo, sino hemos. Él se incluye allí. Y fíjense que Daniel, como José, son dos personajes que no se les conoce como un pecado en sí, ¿no? De pronto, si vemos a David cometió diferentes pecados, de pronto otros también cometieron otros pecados, pero en el caso de Daniel y de José, ellos no se les conoce un pecado, aunque los dos fueron pecadores también, porque no hay ninguno que no haya pecado, porque aquel que diga que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso, pero no se les conoce un pecado así como visible, ¿no? Pero Daniel, lo bonito de esto es que él reconoce que él también es pecador. O sea que no está como excusándose, como que usted, lo que tú decías, ¿no? Porque muchas veces nosotros cometemos ese error. Empezamos a señalar a todo el mundo y es que el pecado, 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 y resulta que tenemos que mirar es para adentro. Cuando nosotros acusamos a uno, hay 4 dedos que nos están apuntando a nosotros. Cuando apuntamos hacia adelante, hay 4 dedos, así, 4 dedos que nos apuntan a nosotros. O sea que es bien bonito esta personalidad, esta parte que nos muestra la palabra de Dios, y el mismo Daniel que dice, hombre, sí, porque él está diciendo, hemos pecado, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado contra ti, hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas, nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos los profetas. Él está allí incluyéndose en estos pecados. Entonces podríamos decir que el tercer secreto es reconocer que uno es pecador, ¿no? Pecador. Y vemos que esto que hace Daniel al reconocer sus pecados, en vez de ser algo negativo o algo que juegue en contra de él,
de su buen nombre, uno dice, pero mire ese que si es pecador, mire que él mismo lo dice. Entonces, esto lo que produce es que que lo enaltezca esto, ¿verdad? Porque una persona que puede reconocer, que reconoce que ha pecado, que ha fallado ante Dios, eso lo eleva más, o sea, lo enaltece y ante las personas, ante Dios, a su alrededor, porque es una persona que inspira confianza. El apóstol Pablo decía esto acerca de él mismo. Miremos lo que dice en 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire que esto que tú decías ahora, o sea, cuando uno reconoce sus errores, cuando uno reconoce que uno falla, que uno ha cometido pecado, que uno ha cometido errores, eso lo enaltece a uno. ¿Por qué? Porque uno no se orgullece, sino que se humilla ante las personas. Y yo creo que cuando una persona se acerca a uno, que uno ha tenido un conflicto con esa persona, y esa persona le pide perdón, uno dice, mire, qué pena, perdóneme, yo fallé, yo fui el que cometí este error, yo cometí esta debilidad, tuve un momento de debilidad, caí en pecado, cometí este error contra usted, le pido perdón. Cualquier persona, yo creo que lo desarma a uno. Si uno está muy bravo contra esa persona o contra quien sea, uno queda desarmado porque, hombre, uno dice, hombre, se está humillando, se está pidiendo verdaderamente de corazón que está arrepentido de eso. Pero si una persona nunca se arrepiente, si siempre la culpa no es de uno, sino que es de fulanito, de sutanito, del mismo Dios o de cualquiera a quien uno quiera echar la culpa, entonces simplemente, primero, no hay arrepentimiento. Segundo, simplemente esa persona pues no está aceptando, está siendo inclusive arrogante, porque en medio de que, tras de que cometió un error, tras de que la regó, aparte de eso se excusa y entonces quiere proyectar la culpa en otras personas, entonces está siendo es más arrogante que humilde. Y a un arrogante pues simplemente se le cierran las puertas y no va a tener absolutamente nada. Pero una persona humilde que se humilla, esa persona puede tener o abre puertas muy grandes y se enaltece en ese momento humillándose. Sí. Entonces yo creo que el cuarto secreto sería de pronto humillarse. No, ser ser humilde. Sí, porque miren, muchas veces Dios permite que caigamos en algunas áreas de nuestra vida para tener que así depender más de Él, no exaltarnos, como tú lo decías. Entonces, una persona ejemplar, otro secreto, como tú lo decías, para salir adelante, ser una persona humilde, que sabe, que reconoce que es débil, que es un simple ser humano, que siempre, siempre va a necesitar de la gracia y la misericordia de Dios. Bueno, vamos a seguir aprendiendo de esta hermosa oración que nos ayuda a emprender como esa nueva etapa en nuestra intimidad con Dios, aprender ese modelo de oración. Vamos a leer Daniel 9 del 7 al 11. Señor, tú tienes la razón, pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto a los que están en Judá y en Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel disperso en lugares cercanos y lejanos, a donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad a ti. Oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. Pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador, a pesar de habernos rebelado contra Él.
No hemos obedecido al Señor nuestro Dios porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel ha desobedecido tus instrucciones, te ha dado la espalda y ha rehusado escuchar tu voz. Wow, tremendo. Sí. Esas son oraciones que abren puertas, que toca el corazón de Dios, porque Dios sabe que nosotros hemos hecho eso. Sí, y aquí vemos como esa humillación, ¿no? Que es la que nos debería llevar el pecado, y es la vergüenza, es lo que nos debería llevar por haberle fallado, pues después de que Él nos ha demostrado tanto amor, tanta fidelidad, habernos dado tanto, y decimos que deberíamos sentir vergüenza, pero hoy en día es todo lo contrario, ¿no? Mire que cuando vemos en el capítulo 3 de Génesis, la primera manifestación de Adán cuando peca y Eva fue esconderse, porque les dio vergüenza, porque dijeron, es que nos sentimos desnudos. O sea, el pecado trae eso. O sea, cuando uno ha pecado, uno no es capaz de mirar a la otra persona a los ojos. Uno siempre baja la mirada porque uno siente que fue algo que uno cometió un error. O sea, es algo natural. Pero lo que decías tú, ahorita es muy diferente. Sí, ahora todo va al contrario, ¿no? Inexplicablemente la soberbia y la arrogancia del ser humano de hoy, no sentimos por vergüenza por el pecado, sino, tú lo decías, nos enorgullecemos. Por pecar, porque estamos tan alejados de Dios que hoy en día el pecar es sinónimo de astucia, de ser vivo. Porque si hacemos un negocio y ganamos un dinero extra, nos sentimos orgullosos de haber hecho uno. Es que yo soy... pero es dinero extra, no un dinero extra honesto, deshonestamente. O sea, cuando uno vende un carro, por ejemplo, que sabe que está malo, que sabe que tiene un problema y entonces, le di en la cabeza o engañé a esta persona y le pude sacar esta plata, y se cree muy avispado en vez de darle vergüenza por haber hecho eso en contra de otra persona, que de pronto esa persona estaba necesitando ese dinero, tiene una familia o qué sé yo, muchas cosas que pueden estar pasando, pero al esa persona hacer esto, se cree que es muy avispado, ¿no? Claro. Cuando un político roba, se cree muy bueno y muy astuto, porque es que mire, que es que yo agarro y me robo esta plata, pero el hecho de que robe esa plata tiene que cobrar más impuestos el país y empobrece más a la otra gente. Hay mucha gente que aguanta hambre por culpa de unos pecadores, de unas personas que se roban el dinero y se enorgullecen de ser los honorables, ¿sí? Por eso. Entonces son muchas cosas que se cometen que en vez de dar vergüenza, lo que hacen es orgullecerse, ¿no? O sea, sí, es como lo que sucede aquí en Canadá. Conjuntamente, el 1 de julio aquí en Canadá se celebra lo que es la independencia de Canadá, o sea, el Día de Canadá, y en ese mismo día también se celebra algo, y es el Día del Orgullo Gay, a diferencia de la época de Daniel, ¿no? Que confiesa esta vergüenza que está sintiendo delante de Dios. Que todo el pueblo está avergonzado. Él está avergonzado por todo lo del pueblo también, ¿no? Por lo que han cometido, porque entre otras cosas, lo que volvemos a repetir, Daniel no se le vio un pecado así, pero él se incluye, dice, le hemos pecado. Exactamente. Si nos acordamos del hombre que era conforme al corazón de Dios, fue David, ¿cuál es la oración que él hace después de pecar? Eso lo encontramos en el Salmo 51, del 1 al 4. Miren lo que dice. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos,
quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Qué gran diferencia. Y vemos cómo muchos hombres pudieron salir adelante, estar sus nombres inscritos en la palabra de Dios, como miren esta oración tan bonita de David, un hombre que pecó y más sin embargo llamado. Claro, es que mire que el corazón de Dios. Es que eso es lo que le causa uno como impacto, ¿no? Un hombre que cometió asesinato, adulterio y fuera de eso, fue mal padre, muchos defectos, David. Pero ¿sabe qué tenía David a favor? De que él era una persona que a pesar de que tuvo como una venda, hasta que el profeta Natán no fue y lo confrontó con este pecado de Betsabé, cuando él cae en sí en cuenta, entonces dice, Señor, es contra usted, yo no he pecado ni contra nadie en absoluto, sino solamente contra ti he pecado, y él levanta esa oración, esa plegaria, ese arrepentimiento, se da cuenta uno de que sí está arrepentido, porque es que está en vergüenza, en ceniza, tirado al suelo. Esa oración yo me lo imagino a él en el suelo, Señor, contra ti solo he pecado, Señor, perdóname. Es algo que es una manifestación de arrepentimiento. Pero mira que hay algo interesante allí, es que como ellos tenían a Dios, o sea, ellos veían a Dios como un ser real. A quien le rendían cuenta, claro, del que estaban conscientes de que a Dios no lo podían engañar, de que Dios veía todo. Es como si la mujer ahora lo descubre en un engaño y esto y lo otro y lo va digamos, a echar de la casa. Entonces uno, ay, Señor, me arrepiento, pero no porque lo haya descubierto, sino porque verdaderamente está de corazón. Pero si yo me pongo no, que es que no, eso no fue nada, la culpa fue suya, la culpa fue del otro, de Julana o Julano. Entonces ahí no hay ningún arrepentimiento, pero cuando uno verdaderamente derrama su corazón sin importarle absolutamente nada ni nadie, sino que es derramar el corazón delante de Dios. Por eso cuando David danzaba de corazón, y por eso era que David no le importaba, inclusive la mujer le dijo, uy, como se ve de vil, de ridículo, de vil, bailando así. Y pues así me vea ridículo, vil, lo que sea, pues lo hago para el Señor, porque no le importaba otra cosa. Entonces, qué bonito que nosotros pudiéramos tener en cuenta a Dios como lo tenían ellos en cuenta, de saber de que Dios es real, de que Dios está viendo todo, de que Dios es una persona que también tiene sentimientos, que también se alegra con nosotros, llora con nosotros en el momento en que estamos tristes también, que Él ha sufrido en carne propia por cada uno de nosotros la muerte en la cruz para que nosotros pudiéramos tener vida. Entonces, cuando nosotros tenemos y sabemos que Dios es real, nuestro comportamiento cambia. Porque muchas cosas de las que hacemos no las haríamos. Y muchas cosas que deberíamos hacer las haríamos porque sabemos que Dios es real. El problema de nosotros es que no creemos que Dios es real, creemos que Dios es una fábula, es un cuento de hadas, es algo que... Eso que pasó ya... Sí, o sea, como que es algo así, como que sí, pues sí, eso decían los viejitos o nuestros antepasados, pero esta gente que está escrita en la Biblia, que sus nombres están escritos ahí, son personas que tenían una relación con Dios, y la relación de Dios no solamente como que de vez en cuando pedirle que le ayude a uno y que le dé esto y que le dé lo otro, no, sino saber de que esa persona a quien usted le pide y que yo le pido y que Él muchas veces nos ayuda o siempre nos ayuda, sea diciéndonos que sí o sea diciéndonos que no, porque también Él no es una ayuda para uno porque no le conviene en su momento. Esa persona es real y esa persona tenemos que tenerla en cuenta y saber de que estamos fallando, y si fallamos primeramente no le fallo yo a mi esposa, le fallo primero a él que a mi esposa y que a mis hijas y que a mis nietos o que al jefe o quien sea. Entonces, cuando yo tengo esa conciencia, esa relación con mi Dios como debe de ser, entonces yo tengo una historia con Dios. Tengo algo que Dios nos puede tener en cuenta a nosotros, porque sabe que está contando con personas honestas, sinceras, transparentes. Y eso
toca el corazón de Dios. Exactamente. Bueno, podríamos empezar como a resumir un poco esos secretos, ¿no? Ujú. Primero sería orar, meditar, leer y meditar en la palabra de Dios. Segundo sería esta oración, y tenemos un modelo de oración, ¿verdad? Ujú. Tercero, reconocer nuestros pecados. Como cuarto, el humillarnos, Ujú. saber que reconocer la grandeza de Dios ante todas las cosas. Como quinto, yo creo que lo más Tener en cuenta importante, a Dios saber que Él es un real. ser real y que es a Él a quien debemos rendirle cuentas. Si yo tengo en cuenta esos secretos, si yo medito en la palabra, oro, si me humillo ante Dios, si reconozco mis faltas, si yo tengo a Dios como algo real, yo creo que yo tengo una historia con Dios y mi forma de ser y mi forma de comportarme sería diferente y eso me va a enaltecer y me va a llevar al éxito, así no tenga plata. Exactamente, porque es que no estamos hablando de los secretos del éxito, salir adelante en cosas materiales, en cosas físicas, sino en la más importante, que es nuestra relación con Dios. Amén. Porque sabemos que si tenemos una buena relación con Dios, va a ser muy fácil tener una buena relación con el prójimo, en el trabajo, en el hogar, en donde quiera que nos desenvolvamos. Amén, amén. Así que vamos a orar. Claro. Si no es más por este día, pidámosle a Dios que nos ayude a poder tener esa relación, yo creo que esto último que hablábamos me toca mucho, porque es que yo creo que uno hace las cosas es como el que se casa y sigue viviendo como soltero, o sea, como que no le importa a la otra persona y no, pues, no llegó a la casa, está viviendo como soltero, o sea, es no tener en cuenta a la otra persona, porque esa persona es real, la importancia, y eso nos pasa con Dios, como que sí creemos en Él, pero no nos importa qué piense, cuando lo primero que debería importarnos a nosotros es lo que piense Dios, que es lo que piense el resto del mundo. Así que oremos. Amado Padre, gracias te damos, Dios Todopoderoso, por esta bendición de lección que tuvimos hoy, Señor. Gracias por esta enseñanza que nos da, Señor, de que tenemos que aprender de estas personas que fueron ejemplares, Señor. Aunque nuestra meta es llegar a la estatura del varón perfecto, que eres tú, Señor Jesucristo. Pero hay ejemplos en la Biblia de personas que también fallaron, así como hemos fallado nosotros, que tuvieron dificultades y que tuvieron desaciertos y que tuvieron situaciones bien difíciles, pero que con esa relación que tuvieron contigo, Señor, pudieron salir adelante, pudieron ser personas que no solamente tuvieron puestos de importancia, sino que tuvieron una relación genuina contigo, Señor. Queremos, anhelamos tener esa relación, Señor, poder salir adelante en la relación contigo, Señor, que podamos tenerte en cuenta, de saber de que tú estás a nuestro lado, de que tú te alegras cuando nosotros nos alegramos y te entristeces cuando nosotros estamos tristes, Señor, de que quieres lo mejor para cada uno de nosotros, pero quieres que te tengamos en cuenta, Señor. Así que ayúdanos, Padre Santo, a tenerte más en cuenta cada día, Señor, y a ser mejores cristianos, mejores seguidores tuyos, Señor. Gracias, papito lindo, por mi esposa. Yo la bendigo, Señor. Te pido que la guardes siempre, Señor, y que bendigas a cada uno de los que nos siguen y que nos ven en este día, Señor, o el día que sea. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan una hermosa semana. Bendiciones para todos. Nos vemos pronto. Bye.